Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Pablo Vega y el día de hoy vamos a platicar sobre el tema de beneficiario controlador. Una disculpa por estos minutos de retraso, tuvimos algunas complicaciones técnicas, pero ya estamos aquí. Bueno, este tema es respecto de beneficiario controlador en México, lo que tiene varias implicaciones que vamos a platicar de lo general a lo particular. Bueno, esto tiene su origen, su génesis, en la adhesión de México al Grupo de Acción Financiera, que también es conocido como el Financial Action Task Force. eh, y la historia viene del año 2000, cuando México ingresó a la OCDE. En estos compromisos, en este paquete de compromisos, el Estado mexicano asumió también estas obligaciones de pertenecer a este grupo para combatir el crimen organizado. Y lo que quiere decir con esta adhesión es que el Estado mexicano llevaría a cabo ciertas acciones de diversa índole para fortalecer la lucha contra el crimen organizado a nivel nacional e internacional. Entonces, de aquí me voy a ir a este sitio web nada más para presentarles esto que es, de dónde viene y poder responder a a la pregunta general, oye, ¿de dónde viene la obligación del Estado mexicano? ¿Por qué? Y aquí me voy a adelantar un poquito. ¿Por qué imponen ciertos requisitos que a primera vista no hacen sentido o a primera vista pareciera que entorpecen los procesos de constitución de sociedades y de protocolización de asambleas de accionistas? Bueno, viene de aquí, viene del Grupo de Acción Financiera, del GAFI, que como verán es un organismo internacional que tiene en su cometido hacer que los países llevan a cabo medidas de diversa índole para combatir el crimen organizado, y ahí el terrorismo y de ahí sus diversas ramas, el terrorismo, el lavado de dinero, el narcotráfico, etcétera, ¿no? Y aquí normalmente, como pueden ver aquí, publican los reportes de las medidas que los países miembros están tomando para combatir, pues, lavado de dinero, como para combatir el terrorismo, para combatir ciertas cosas de crimen organizado. Entonces, como pueden ver aquí, los países, ahora van a ver, quiénes son más, ahora vamos a ver quiénes son los países miembros, pero eh, aquí vamos a encontrar la evaluación de México México como miembro. Tiene un reporte, como les comenté, miembro desde el 2000, que fue el año en que México ingresó a la OCDE. Y pues aquí se establecen, pues que México ha de alguna manera eh, histórica o consistentemente adhiriéndose a las recomendaciones del GAFI y tomando a cabo ciertas medidas para, pues, combatir el terrorismo y lavado de dinero aquí en México, ¿no? Entonces, aquí está el reporte. El último reporte es del 2021. Hubo una actualización ahora en este año, en 2025, y esperamos que a lo mejor finales de este año o el próximo salga el nuevo reporte de lo que es las obligaciones del Estado mexicano. Muy bien. Dentro del gobierno de México también se hace referencia, las autoridades responsables del combate al lavado de dinero son varias. Eh, Como cabeza de sector está la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, está también la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por supuesto la Fiscalía General de la República, este, y aquí, como verán, esta es una página web del gobierno federal en la cual se menciona el proceso de evaluación de México ante el GAFI. Es la actualización del 2021 y, como les comentaba, esto se va a actualizar en los siguientes años. Y México, aquí dice, ha mejorado en 6 de las 7 recomendaciones, en las cuales se solicitó la recalificación, organizaciones sin fines de lucro, debida diligencia, personas expuestas, nuevas tecnologías,
transferencias electrónicas, dependencia de terceros. También hay que cumple con nuevos requisitos, que es cooperación y coordinación, sanciones financieras, revelación y confidencialidad con mayormente cumplida, etcétera. ¿Y para qué les comento esto? Porque esto es el génesis, esto es la explicación de, de lo que viene y explica el por qué eh, se piden estos requisitos para llegar al beneficiario controlador. Entonces, teniendo el contexto de los compromisos del Estado mexicano, podemos pasar a la legislación mexicana, y en este caso es concretamente el Código Fiscal de la Federación y algunas regulaciones secundarias como misceláneas fiscales que se publicaron en el Diario Oficial de la Federación el 12 de noviembre de 2021 para comenzar su vigencia el 1 de enero de 2022, y lo que obedece a la inclusión de los artículos 32b ter, 32b quater, 32b quinties y 84 del 84 M y N del Código Fiscal de la Federación. Ahora quiero compartir con ustedes, este, y quiero compartir aquí de qué va el texto. Entonces, nada más permítanme un poquito porque estas adiciones no son menores, son, yo diría, mayores, y es justo el fondo de lo que vamos a platicar ahorita. Bien, voy a dejar de compartir para compartir otra lámina. Aquí está, aquí está el decreto, este, publicado en el Diario Oficial de la Federación, este, que es el decreto por el cual se adicionan, eh, a ver, diversa legislación. Y en este caso se publicó el presupuesto de egresos, pero lo que nos compete está propiamente en la inclusión de este decreto que reforma y adiciona el Código Fiscal de la Federación. Entonces aquí está el artículo 32 y aquí está el que nos compete para efectos de esta charla. Como les decía, tiene su antecedente en los compromisos internacionales del país, del GAFI, este, lo cual en este caso concreto se tradujo en la inclusión de una legislación que fue adicional al Código Fiscal de la Federación. O sea, las medidas no son solamente legislativas, también pueden ser de otra índole, pero en este caso concreto hubo cierta adición al Código Fiscal. Y en este caso les comento el artículo 32 b ter. Dice las personas morales, es decir, las personas jurídicas, y aquí comprende todo tipo o toda clase, como fiduciarias, no importa si eres fideicomitente o fideicomisario, fideicomisos, partes, contratantes o integrantes de cualquier otra figura jurídica, por ejemplo, asociación en participación no sé, joint venture o alguna cuestión parecida, están obligados a tener y conservar como parte de su contabilidad y a proporcionar al servicio de administración tributaria, cuando dicha autoridad así lo requiera, la información fidedigna, completa y actualizada de sus beneficiarios controladores, en la forma y términos que este órgano determine mediante mediante disposiciones de carácter general. Lo que quiere decir que existe la obligación, el SAT, el Servicio de Administración Tributaria, es decir, el Servicio de Impuestos Internos mexicano, está facultado para pedir a cualquier persona moral esta, esta información relacionada con los beneficiarios controladores. ¿Quién es el beneficiario controlador? Es la persona física que se beneficia en última instancia o que ejerce el control
de una persona moral, de una compañía. Ahora, el SAT notificará a las personas morales en caso de que tenga una solicitud de información de sus beneficiarios controladores. Y aquí viene una parte muy importante y de pronto muy conflictuada aquí en México, en la cual el legislador mexicano optó por traspasarle una carga a los fedatarios públicos, notarios y corredores, que son quienes formalizan la constitución de notaría de sociedades y también formalizan la protocolización de pues asambleas, en muchos casos en las que se transmiten acciones o partes sociales. Y lo que hizo el legislador fue traspasarle la carga de el expediente de beneficiario controlador a los fedatarios públicos. Dice, las personas que intervengan en la formación o celebración de actos jurídicos en los cuales se constituyan dichas personas, estarán obligados a obtener información para identificar a los beneficiarios controladores y a adoptar las medidas razonables a fin de comprobar su identidad, para proporcionarla al SAT cuando dicha autoridad así lo requiera. Y además, no es con un momento específico, sino coloquialmente es tenla ahí por si acaso la autoridad lo requiere. Esto, eh, pues, pues consideramos que el efecto, y por la experiencia que hemos tenido, el efecto es que se dificulta y se entorpece la constitución de las sociedades, especialmente cuando los accionistas de las empresas son entidades extranjeras. Muchas veces las entidades extranjeras no quieren divulgar y no quieren mantener la confidencialidad y la reserva de sus datos personales, lo cual es una situación muy natural y también es una situación de conflicto de derechos porque eh, hay una parte que está favoreciendo a la confidencialidad y a la reserva, pero por otro lado, esta legislación viene a romper con esta confidencialidad y reserva y de alguna manera también viene a romper con el principio de anonimato de las sociedades anónimas. Ahora, sigo leyendo por acá. Los registros públicos en la Ciudad de México y en los estados de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional del Sistema de Oro para el Retiro, la de Seguros y Fianzas, coadyuvarán con el SAT para corroborar la exactitud y veracidad de la información que sea proporcionada por las personas morales. Eh, bueno, aquí ahorita que vayamos más adelante sobre la legislación, vamos a ver cómo esta forma es indebida porque establece ciertas multas y realmente, eh, pues lo que hace es establecer esta carga en perjuicio de los propios corredores y notarios y en detrimento también de la expeditez que se requiere para poder constituir una persona moral aquí en México. Pero bueno, ahora, ¿de qué estamos hablando? Un poquito para conceptualizar. Y aquí es una situación curiosa porque si bien este artículo debería ir al principio, en el apartado como de definiciones, aquí la técnica legislativa es un poco diferente. Dice, para efectos de este código, se entenderá por beneficiario controlador a la persona física o grupo de personas físicas que directamente o por medio de otra u otras obtiene u obtienen el beneficio derivado de su participación en una persona moral, fideicomiso o cualquier figura o acto jurídico o quienes en última instancia ejerce o ejercen los derechos de uso, goce, disfrute, aprovechamiento o disposición de un bien o servicio en cuyo nombre se realiza una transacción, aun y cuando lo hagan de forma contingente. Dos, que ejerzan el control, lo que en términos generales y de acuerdo con la doctrina jurídica aceptada es el 50+1. Y si se entiende que ejerce el control, pero aquí establece casos específicos y se imponga decisiones en las asambleas generales de accionistas o socios, ejerce el voto por más del 15% del capital social. Esto es un poco quizás, eh, quizás arbitrario, porque en materia bursátil
existe el concepto de grupo de control cuando se tiene más de 10%. Y me parece que aquí es en donde empiezan los problemas ante ante el bajo porcentaje o la dificultad de tener eh, pues eh, 7 personas que puedan ejercer el 15%, 6 personas que puedan ejercer el 15%. Y ahorita voy a explicar eso más adelante con los formatos estos que están autorizados y al darles el ejemplo de la información que se les pide. O bien dirigir directa o indirectamente la administración de la empresa. Bueno, este es el control. Entonces ya quedamos que es imponer las decisiones en asambleas, ejercer el voto de más del 15% o dirigir la administración del negocio de la empresa. Ahora dice, para la interpretación de lo dispuesto en este artículo serán aplicables las recomendaciones emitidas por el GAFI, el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información con fines fiscales, organizado por la OCDE, acorde con los estándares de los que México forma parte, cuando su aplicación no sea contraria a la naturaleza de las propias disposiciones fiscales mexicanas. Aquí hubiera sido bueno que se eliminara el adjetivo fiscal porque se trata de toda la legislación mexicana. Artículo 32 de Quinquies. Las personas morales deberán mantener actualizada la información referente a los beneficiarios controladores para cuando la requiere el SAT. ¿Cuándo? No sabemos. Cuando la requiera. Es decir, que contenga el expediente. Ok, ahora voy a dejar de compartir para pasar a la presentación. Ah, bueno, no. Ahora voy a pasar aquí a las sanciones, porque lo que se comentaba respecto de la carga que se traslada a los notarios y corredores públicos, pues tiene que ver con las sanciones. Y esta es una parte que pues hace que sea complicada y que sea una cuestión ahorita que les vamos a ejemplificar. Las sanciones están Las sanciones que pueden ser para los fedatarios o también para las propias personas, morales, dice, son infracciones relacionadas con las obligaciones de los artículos 32 Beter, Quater y Quinquies, las siguientes. No obtener, no conservar, no presentar la información a que se refiere el artículo 32 Beter, o no presentarla a través de los medios o formatos que señale el Servicio de Administración Tributaria dentro de los plazos. O sea, si el SAT hace un requerimiento y no se atiende, entonces puede haber una infracción y de aquí de la infracción puede haber una multa. No mantener actualizada la información relativa a los beneficiarios controladores. Presentar la información a que se refiere el 32 Beter de forma incompleta, inexacta, con errores. 84N. A quien cometa las infracciones a que se refiere el artículo anterior, se les impondrán las siguientes multas. De 1.500.000, o sea, esto es 700, entre 700 y, no, sí, entre 700 y 100, no, entre 70.000 y $100.000, las comprendidas en la fracción uno por cada beneficiario controlador, luego de 800.000 a 1.000.000 de pesos por cada beneficiario controlador, 500.000 a 800.000 por cada beneficiario controlador. O sea, por cada persona que de acuerdo con las definiciones leídas tenga más del 15% del porcentaje de participación social. Bueno, ahora vuelvo a la presentación. Muy bien. Nada más, por favor, háganme saber si acaso no se ve. Esta es la plantilla otra vez. Bueno, aquí les quería comentar esto.
porque me hubiera gustado comenzar la presentación con esta lámina, el por qué monstruo pues un monstruo que denota desesperación o molestia. ¿Por qué? Porque el proceso de constitución de una empresa y de formalización de ciertas asambleas se hace engorroso con con esta serie de requisitos, porque lo que ocurre en la realidad es que el notario, el corredor, no nos va a dejar, no nos va a permitir constituir la sociedad si no le damos toda la información. Y entonces llegamos con varios problemas porque si existen muchos socios, si la empresa fuera pública, ¿no? Este, tenemos que darle una cantidad enorme de papelería y documentación, en muchos casos confidencial, que para efectos prácticos se van a quedar en un expediente para en el momento en el que el SAT decida ejercer sus facultades. Y es una cuestión que pues no hace sentido en primera instancia, pero bueno, es como ocurre, es como ocurre y como ocurren los efectos. Como les comentaba, los efectos es que se retrasa y se entorpece la creación de sociedades mexicanas desde el extranjero. Se dificulta el proceso de formalización porque si no está el expediente completo, los corredores o notarios pueden ser sujetos a sanciones o a multas. Afortunadamente, aquí me quiero detener un poquito brevemente para comentarles que en la experiencia de Mon Group México, nosotros los podemos apoyar para encontrar soluciones legales, cumplir con todos los requerimientos y hacer que este proceso de constitución de sociedades no sea tan engorroso. Muy bien, ahora quisiera compartir con ustedes otro archivo que es para comentarles cuáles son en términos, digamos, didácticos, en términos de qué es lo que me están pidiendo para constituir una sociedad. Y este es un ejemplo que pues viene de las propias notarías con las cuales hemos trabajado. Este, y aquí podemos percatarnos que existe una cantidad importante de documentos. Ahora, para constituir una sociedad, en el caso de cuando los accionistas sean personas morales, ¿no? Es decir, tenemos dos o más accionistas que vayan a constituir la sociedad mexicana. Tenemos que tener los estatutos, eh, en este caso el poder apostillado y traducido, el equivalente al registro federal de contribuyentes o el tax ID de la persona extranjera. Digo tax ID, pero puede ser denominado de otra manera, ya que en cada país se denomina de una forma distinta, pero claramente es el registro tributario de la persona del país de origen. Un comprobante de domicilio que no tenga más de 3 meses y aquí empezamos con las particularidades de qué tipo de comprobante, si la luz, si un recibo de luz, de gas, de agua, de predial, ¿no? Que pareciera en principio una respuesta sencilla, pero la realidad es que en las notarías lo evalúan caso por caso y si el documento no les parece suficientemente convincente, pues se les pedirá otro. Entonces, bueno, esto es así. Simplemente les estoy diciendo cómo se materializa eh, desde pues desde las obligaciones de la notaría y desde lo que la legislación y la resolución miscelánea fiscal se pide. Ahora, de la persona representante legal, de la persona moral accionista, identificación legible, acta, ahora, de las actas, perdóname, de las accionistas personas físicas, aquí entramos al tema de la confidencialidad, este, identificación legible, acta de nacimiento, RFC o inscripción en el registro tributario del país de origen, CURP, registro poblacional o clave de población o clave de población del país de origen, acta de matrimonio en su caso, identificación del cónyuge o concubino y llenado de un formato, de beneficiario controlador. Y en esos formatos se plasma una declaración bajo protesta de decir verdad, que X o Y persona en el que se manifiesta que tal o cual persona es la beneficiaria controladora. Y eso puede, pues, ocasionar
cierta molestia eh, por parte de de las personas que constituyen extranjeras, que constituyen empresas en México. Tratándose de personas morales, se requiere que siempre se identifique a las personas físicas beneficiarias de la misma. En caso de que no se pueda identificar a los accionistas, se pueden identificar a los miembros del Consejo de Administración, en los cuales se requieren todos estos documentos que ya les leí. Este, y en ese sentido es importante que se acredite la calidad de accionistas, así como la de miembros del Consejo de Administración. Y como les comentaba, se evalúa cada caso en particular. Ahora, ¿a dónde va? ¿Qué se quiere cumplir? Lo que se quiere cumplir por los fedatarios es que existan identificaciones de personas físicas. Este, eso Eso puede distar un poco del texto, bueno, del texto del GAFI, de la intención del GAFI, de lo que se plasmó en el Código Fiscal y de cómo se materializa realmente en un expediente. Porque, pues, la complejidad puede variar, como les comentaba, dependiendo del número de accionistas, si la empresa es público o privada, y también de la disposición que tenga cada persona de entregar cierta información que puede ser sensible, como su acta de matrimonio, como las identificaciones de su cónyuge, como un comprobante de domicilio de su casa, ¿no? En los cuales ellos podrían pedir y exigirle, vamos a decir, exigirle a quién sabe quién, este, que preserven la confidencialidad de ese documento, porque eh, pues ahí el notario tiene la responsabilidad, el servicio de administración tiene la responsabilidad, pero como sucede en estos casos, cuando no se especifica quién tiene la obligación de confidencialidad, pues se cae en el caso de que es todos o nadie, ¿no? Entonces, eso ciertamente complica la forma en que se constituyen las empresas aquí en México, ¿no? Para caso de personas físicas, como les comenté, identificación, acta de nacimiento, RFC, inscripción al registro tributario, CURP o registro de población, acta de matrimonio, identificación del cónyuge o la cónyuge y un formato de declaración bajo protesta. Para las protocolizaciones de actas de asamblea, también se pide cierta documentación, las identificaciones, los comprobantes de domicilio, las constancias de situación fiscal y las declaraciones bajo protesta de ser verdad. Ahora, esto lo entendemos como un esfuerzo de México tanto de cumplir, también se entiende como un esfuerzo para que en caso de que ocurra alguna investigación, alguna carpeta de investigación, eh, el SAT, la Unidad de Inteligencia Financiera y la propia Fiscalía General de la República puedan tener ciertos elementos de prueba, de identificación de las personas que con toda certeza no van a ser las personas que cometen los delitos que probablemente estén investigando, pero que de alguna manera esas personas o esos expedientes les pueden dar elementos de prueba para poder reforzar su indagatoria y llegar a los responsables en este caso, quienes cometen este tipo de crímenes. Muy bien, ahora vamos a volver a la presentación. Ya les comenté los requisitos que se piden, que son bastantes, y de los cuales es importante resaltar que en el principio estricto, de que es la ley, se tienen que cumplir. Lo importante es que no se detengan las operaciones o si quieren venir a hacer negocios en México, que este tipo de cosas, de cuestiones legales, no los detengan, no los atoren para poder trabajar y abrir una oficina en México. Por eso, acérquense a nosotros y con mucho gusto los vamos a asesorar. Ahora, eh, ya para finalizar, una reflexión jurídica en que si bien estos compromisos asumidos por el Estado mexicano tienen que ver con las acciones para combatir, pues, los crímenes internacionales, el terrorismo, el lavado de dinero, sí existe una contradicción o ciertas antinomias jurídicas con el principio de anonimato de las sociedades anónimas, de los cuales en Estados Unidos existe una amplia teoría, ya hay un desarrollo amplio de esto, que es levantando el velo corporativo. Y aquí
me permití citar a un tratadista, publicó en una revista de investigaciones de la UNAM, que dice que esta teoría surge con la finalidad de corregir el abuso de la personalidad jurídica y evidentemente se permite apartar la personalidad jurídica de la empresa contra la de los accionistas y sobre todo conocer la identidad real de los accionistas. Este dice, dicha teoría solo se justifica si se demuestran supuestos de control efectivo o dominio de un tercero sobre una persona jurídica. Y aquí me quiero tener en que la reflexión tiene que existir, eh, pues, ciertos hechos que pueden ser ilícitos, pero el conflicto viene cuando la legislación o la medida está encaminada a preparar un expediente como si ya hubiera ocurrido ese hecho ilícito. Y es ahí la crítica, y es ahí la crítica y sobre todo la natural renuencia que pueden tener las personas para divulgar cierta información. Ahora, estos son los elementos que podrían justificar en este caso el divulgar la identidad de los accionistas, que es la apropiación de la mayoría, y que son elementos que sí pueden tener indicios de una práctica ilegal, pero que pues naturalmente se tiene que demostrar en una investigación y en este caso pues en un juicio de índole penal, ¿no? La apropiación de la mayoría o de la totalidad del capital social, administradores y gerentes en común, financiamientos de la matriz a su subsidiaria, suscripción de la totalidad de sus acciones a la subsidiaria o participación. La subsidiaria tiene un gran o inadecuado capital social. La matriz cubre pagos a cargo de la subsidiaria como salario y otros pasivos. La existencia de negocios. A ver, y hasta el número 6, hasta el numeral 6, podría darse el caso sin que ocurriera ningún hecho o negocio ilícito, ¿no? Eh, Cosas que parecieran más irregulares están en la 7. Inexistencia de negocios más allá de aquellos sostenidos con la matriz o posesión como únicos activos proporcionados por la matriz. Aparición de la subsidiaria en documentos de la matriz, de sus gerentes como un departamento de división o referencia a los negocios de la subsidiaria como propias de la matriz. La matriz utiliza la propiedad subsidiaria como propia. La toma de decisiones no es autónoma, sino que dependen de otro. Y la omisión por parte de la subsidiaria para observar formalidades corporativas. Y sin embargo, puede haber empresas desorganizadas, que no necesariamente estén llevando a cabo este tipo de actos. Muy bien. Hasta aquí la charla. Les agradezco mucho. Yo quiero, preguntarles eh, si es que tienen preguntas, este, y que por favor nos la hagan saber. Quedan algunos minutos. Entonces, por favor, si tienen alguna duda o comentario, y bueno, si lo quieren expresar ahora, adelante. Y en caso de que no lo tuvieran, nos pueden mandar un correo y con mucho gusto se los contestamos. ¿Alguna pregunta? Este, bueno, pues si no tienen más preguntas, de nuestra parte es todo. Les agradecemos mucho su preferencia. Por favor, háganos saber si hay alguna pregunta sobre este tema y con mucho gusto los asesoramos. Gracias y que tengan muy buen día.